con ello damos pase a la clase de hoy, Registro de Propiedad Inmueble, a cargo de la doctora Mónica Fernández Argomedo. La doctora Mónica Fernández es registradora pública de la zona registral número 5, sede Trujillo, abogada por la Universidad César Vallejo, estudios concluidos de maestría en Derecho Civil en la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo. Autora de una variedad de artículos registrales. Se desempeñó como asistente registral de la zona registral número 5C de Trujillo y actualmente forma parte de la red de capacitadores de la SUNAR. Doctora, adelante, la escuchamos. Muchas gracias por la presentación. Buenos días con todos. Buenos días, doctora Abel, doctora Carmen Sandoval, doctora Carla Bertis, doctora Amador Zafrey y demás directivos de SUNAR. Queridos estudiantes de las diversas universidades del Perú, es muy grato para mí compartir esta exposición para hablar un poquito acerca de algunos actos que se inscriben en el registro de predios, ¿no? Es muy satisfactorio para mí brindarles un poquito de aporte por cuanto me hace recordar a mi época de estudiante universitaria, donde yo aprendí a querer, a gustarme esta parte del derecho, como es el derecho registral, gracias también a un profesor que yo tenía, ¿no?, en la universidad. Recuerdo mucho que yo pasaba todos los días, bajaba del micro para caminar hacia la universidad, y pasaba por aquí por registros públicos, ¿no? Entonces yo veía y tenía los cursos, las clases y todo lo más, y yo decía, qué bonito, qué interesante, decía esta institución, ¿no? Que era casi nueva, digamos, que se creó como SUNAR, porque esto ya existe desde el siglo pasado. Entonces yo decía, qué bonito, algún día yo trabajaré en esta institución, yo decía, ¿no? Y bueno, me gustó, me apasionó mucho esta parte del derecho, y hasta la fecha, pues, ingresé como cecilista, fui contratada, repartiendo formularios. Recuerdo mucho esa época, ya casi 25 años atrás, y sigo en esta rama del derecho que me gusta mucho, y bueno, yo encantada de poderles brindar esta charla, que sea una motivación para ustedes, que se puede, cuando uno quiere, le pone mucho empeño, mucho estudio, mucha dedicación, uno puede lograr conseguir muchas cosas, ¿no? Bueno, queridos alumnos, yo voy a empezar por los principales actos en el registro de predios, como les había comentado. Este registro de predios forma parte, pues, de uno de los grandes registros que existen cuando se creó la ley de la SUNAR, como es el registro de propiedad inmueble. Ustedes saben, ya han tenido una charla anterior, que el registro de propiedad inmueble está conformado por el registro de predios, el registro de derechos mineros, el registro de las concesiones para la explotación de servicios públicos, de naves, aeronaves, buques, embarcaciones pesqueras, y esta es una partecita. Este registro de predios es una partecita del gran registro de propiedad inmueble, ¿no? Si hacemos un poquito de historia a través de estos antecedentes, digamos, que tenemos, ustedes saben que el registro de propiedad inmueble se creó ya hace muchos años, ¿no? El 2 de enero, para ser exactos, de 1888. Y desde ahí, pues imagínense, se ha venido registrando todos los inmuebles que se encuentran en determinado departamento, en determinada provincia, ¿no? Tal es así que ustedes se preguntarán si ya todos los inmuebles que existen en el Perú, me refiero a los privados, se encuentran inscritos, ¿no? Esa es una gran pregunta. Pues la respuesta es no. No todos los inmuebles de los que uno es posesionario, digamos, o se cree titular, está inmatriculado. O sea, que tiene una inscripción en el registro. No es así. ¿Qué es una inmatriculación? Una inmatriculación, pues, es el acceso de un predio al registro, más conocido como una primera inscripción de dominio. ¿Cómo es que yo puedo inmatricular un inmueble?
¿cómo puedo saber si es que este inmueble está inmatriculado? Este acto de inmatriculación es el primero que se inscribe, que se registra, digamos, en este registro de predios. Entonces, tengo que acreditar unos requisitos para poder acceder yo al registro para solicitar una inmatriculación. ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos principalmente es tener un título que me acredite como propietario, que tenga una antigüedad más o menos de 5 años o más. Y lo primero que tengo que ver es solicitar, digamos así, una búsqueda catastral para ver si este inmueble se encuentra o no inmatriculado. Si ya está inmatriculado, entonces no procederá una primera inscripción de dominio o una inmatriculación, sino lo que procederá es una prescripción adquisitiva o una independización de un predio que ya se encuentra inscrito, ¿no? A ver, vamos a la definición de lo que es una inmatriculación. Se dice que la inmatriculación es el acto por el cual se incorpora un predio al registro. Se realiza con la primera inscripción de dominio, como les había dicho. Ustedes, como estudiantes de la universidad, que son nuestro público en el día de hoy, ya uno cuando es estudiante, ¿no? O cuando termina de estudiar, nos hacen las consultas, ¿no? Ustedes saben que nuestros primeros clientes son nuestros familiares, ¿no? Son nuestros amigos. Entonces, ellos ya saben que nosotros estamos estudiando Derecho y nos vienen y nos consultan, ¿no? Nos dicen, oye, tengo una escritura pública de tal fecha, ¿cómo puedo hacer para inscribirlo? ¿Cómo puedo hacer para registrarlo, no? Entonces, ahí ustedes, pues, ya con el conocimiento tanto de la universidad como de un poco de la práctica y de sus capacitaciones, entonces ustedes darán una respuesta a esta pregunta, a esta inquietud. Y los familiares o los amigos nos dicen, oh, tengo una escritura pública, ¿no? ¿Cómo hago para inscribirla? Entonces, lo primero que uno le recomienda es solicitar una búsqueda catastral mediante la presentación de un plano, una memoria descriptiva, y ver si es que este predio se encuentra inscrito o no se encuentra inscrito. De ahí vamos a partir para ver si es que lo que procede es una inmatriculación. O de repente ya está inscrito y solamente es una transferencia de este bien inmueble. Entonces, tenemos que hacer, digamos, indagaciones, tenemos que acudir al registro para ver o para hacer una búsqueda. Ahora tenemos un servicio gratuito, ¿no es cierto?, que se conoce aquí. Entonces uno puede acceder de forma gratuita a al contenido de las partidas registrales para ver quién es el propietario, cuál es la información básica de este inmueble. Es un servicio gratuito recientemente lanzado, digamos, este año en el 2023. Bueno, seguimos con la inmatriculación. Entonces, si es que el catastro me señala de que este predio que yo estoy presentando, la información gráfica como es el plano, la memoria descriptiva, me dirá si es que no está escrito, entonces, más el título que yo tengo, que es una escritura antigua, se procederá a inscribir esta inmatriculación de este inmueble. Se aperturará una partida registral en base a la técnica o el principio de expolio real, que por cada inmueble se apertura una partida registral, y en esa partida registral, que es como una partida de nacimiento, y en esa partida se va a inscribir todos los demás actos que siguen a continuación, ¿no? Como transferencias, donaciones, cargas, gravámenes, alguna modificación, alguna declaratoria de fábrica, alguna independización, subdivisión, acumulación, todo lo que implique con ese predio que ya se encuentra inscrito en una partida que se aperturó, se inscribirán los actos posteriores. Como les digo, esta partida de matriculación o de primera de dominio es el nacimiento de este predio que donde se van a inscribir los demás actos registrales. Un poquito para explicarles acerca de lo que me diga posiblemente el área de catastro, ¿no? Cuando yo envíe la documentación. En el informe técnico a veces catastro pues me puede decir, oye, tu inmueble no está inmatriculado, ¿no? O de repente sí me dirá, está inscrito en tal partida, entonces definitivamente no va a proceder la inmatriculación. Pero si es que yo acredito una posesión continua, pacífica, pública, durante un plazo de
de 5 o 10 años en este caso, entonces procederé a solicitar una prescripción adquisitiva, ya sea notarial o en la vía judicial. También Catastro me puede decir, no, es imposible determinar si tu predio se encuentra o no inscrito, pero esto no me imposibilita de que pueda acceder al registro como una inmatriculación. Entonces, es muy importante aprender a leer y a interpretar, digamos, los informes de Catastro para, no solamente para las inmatriculaciones, sino también para otros actos como los que requieres algún informe, ¿no? Como son de repente alguna subdivisión, algunas habilitaciones urbanas, algunas independizaciones, etcétera, ¿no? Otros actos que requieran este informe de catastro. Entonces, solamente para concluir, en lo que es la inmatriculación, es el acto por el cual se incorpora por primera vez un predio al registro, ¿ya? Por ejemplo, hay una particularidad, de repente también en el lugar donde ustedes viven, en la provincia, hay muchos inmuebles que quedan o se encuentran ubicados en el centro de Trujillo, por ejemplo, en todo lo que es el perímetro centro histórico que le llamamos nosotros. Hay muchos inmuebles que no están inmatriculados, o sea, hay propietarios que se conducen como propietarios, son posesionarios, pero no están inmatriculados. Si uno realiza una investigación, digamos, más exhaustiva, se puede llegar a determinar o a saber que no están todos los inmuebles inmatriculados. De repente eso también ocurre en el lugar donde ustedes viven, residen. Entonces, como les había dicho, ¿no? El registro es bien antiguo, es de 1888. Imagínense ustedes, bueno, es normal que no lo sepan de repente. Anteriormente nosotros se hacían, en esos tiempos las elecciones se hacían de forma manual, en unos libros, que nosotros llamábamos tomos, de forma manuscrita. Entonces se llenaba toda la información a través de un tomo, un folio, y se llenaba toda la información de forma manual. Posteriormente esto ha ido cambiando, ya no eran tomos, sino eran fichas donde se hacían las inscripciones. De fichas se pasó pues a una mejor técnica, ¿no? Como es ahora tenemos el sistema, el CIR, que le llamamos el CIR, donde ya las partidas son electrónicas, las firmas ya no son manuscritas, las firmas son con huella digital. Posteriormente también se ha ido implementando, seguramente ustedes ya pueden de saber, una plataforma del SID, Sistema de Intermediación Digital, donde se presentan títulos digitales y también ya no se presentan en físico, en soporte de papel, sino de forma virtual, de forma digital, como le llamamos nosotros, y también se archiva de forma digital. Entonces, todos estos avances que han venido suscitándose es para mejorar, para modernizar este registro, ¿no? Este y otros registros más. Es por ello que anteriormente la gente que lograba inscribir sus predios, digamos en los años 50, 60, cuando lo hacían, no existía el catastro, existían, digamos, las medidas no eran tan exactas, no había un sistema georreferenciado, y por eso, por ahí se podría encontrar alguna discrepancia, o como dirían algunos expositores, pareciera que los predios se mueven, ¿no? De la base gráfica, pero no es que se muevan, sino que como que las medidas han cambiado, y ya al momento de encajar en el sistema gráfico, me refiero de catastro, pues no coincide, no va a coincidir muchos aspectos, ¿no? Entonces es por ello importante que cuando se solicite esta matriculación catastro nos diga si es que se encuentra o no inscrito este predio, o si es que no es posible determinarlo, o si es que no se superpone con otro predio ya inscrito. Eso es muy importante. Ahora tenemos el área de catastro que podría llegar a determinar eso, ¿no? Como les digo, antes no había esos avances en esos tiempos,
pero ahora sí lo tenemos, y este informe técnico es muy importante y es vinculante para el registrador al momento de realizar la inmatriculación. Eso sería el acto de inmatriculación en el registro de predios. Bueno, estas son las reglas para la inmatriculación, como les había dicho. Se necesita un título con una antigüedad de 5 años, como mínimo. No se requiere la pluralidad de títulos para la matriculación cuando este título tiene la antigüedad requerida. Esto lo señalo porque a veces hay una continuidad, digamos, de escrituras públicas, una pluralidad de escrituras públicas en donde acredita ese lapso de los 5 años. Pero si ya con una sola escritura acreditas este plazo de los 5 años, no necesitas pues esta pluralidad, ¿no? También hay algunas inmatriculaciones que se registran en mérito a una sucesión testamentaria, ¿no? Por testamento también se han llegado a inmatricular muchos predios porque una persona en vida era titular de un predio y otorgó un testamento en la cual señalaba pues que era propietario, que había adquirido este inmueble de alguna persona, y con esa antigüedad de esta escritura pública se podría acreditar esa inmatriculación. El cómputo del plazo para la antigüedad se efectúa a partir de la fecha cierta, en este caso es la escritura pública, que acredita esta antigüedad de los 5 años. Hay algunos títulos, digamos, unas reglas para la matriculación que no necesitan acreditar este plazo de los 5 años, ¿no? Como son algunas sentencias judiciales en la cual el juez ya evaluó y pues declara que se inscriba, ¿no? Este predio, él ya verificó, ya calificó el juez y él ordena la ejecución, aún no cumpliendo este plazo o cumpliéndolo en demasía, ¿no? Hay también otras leyes que también permiten esta inmatriculación, ¿no? Pero esto ya es un tema para otra clase porque es un poquito más extenso y más especializado, ¿no? Como es la ley 27157, que seguramente ustedes han escuchado, que es la ley de regularización de edificaciones y que también permite declarar, que el notario declare a través de este formulario la inscripción por primera vez de un predio. También tenemos, bueno, hay resoluciones que disponen la primera inscripción de dominio, como son los bienes del Estado, a través de la Superintendencia de Bienes Estatales, o SBN más conocido, en donde por resolución ellos declaran la inmatriculación de algunos predios. Les comento esto porque seguramente en sus ciudades también la SBN se encuentra regularizando, digamos, algunos predios que están un poquito alejados, pero para un gran proyecto, ¿no? Envergadura en este caso, como son a favor de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que tiene como finalidad resguardar, digamos, en este caso nosotros, Trujillo, por ejemplo, está ubicado digamos, no sé cómo decirlo, de bajada, digamos, porque tenemos unas quebradas en el lado este de nuestra ciudad, y cuando estas quebradas se llenan de agua por las lluvias, que es de la parte de la sierra, pues rebalsan y bajan, ¿no? Baja el agua a través de unos huecos y pasa por toda la ciudad de Trujillo, ¿no? Baja hacia el mar, que está acá en el oeste. Nosotros estamos en una ubicación media compleja, media accidentada, digamos, por la naturaleza, pero ahora la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios se encuentra haciendo algunos diques de contención para evitar pues que estas aguas rebalsen, inunden la ciudad de Trujillo, ¿no? Es por eso que la SBN se encuentra, digamos, inmatriculando a favor de esta autoridad para que pueda realizar estos trabajos, este proyecto de gran magnitud, de gran envergadura, que tienen pues una ley especial, ¿no? También se matriculan con unas actas de colindancia, pero eso es en el caso de unas comunidades campesinas, ¿no? Que tienen ellos otorgan estas actas de colindancia, pero que son aprobadas por el gobierno regional, dependiendo de dónde se encuentren ubicadas estas comunidades campesinas. Bueno, y así hay otros documentos, pero la regla principal es
que este predio no se encuentre inscrito y que tenga un título que sea, pues, por lo menos con 5 años de antigüedad. Esos son, y que Catastro, pues, haya un informe favorable de Catastro para proceder a la matriculación, en este caso, la primera inscripción de dominio. Bueno, el contenido del asiento de matriculación. Como les había dicho, y como ustedes ya han escuchado en la clase pasada, en el registro de predios, nosotros nos guiamos por la técnica y por el principio del folio real, ¿no? Que se apertura una partida por cada predio. Y en esa partida que se va a aperturar, pues tenemos que ver si es que es un predio urbano o un predio rural, dependiendo de la naturaleza de este predio, ¿no? Tenemos que crear en el libro donde corresponde. Si es urbano, se creará en el registro de propiedad inmueble, y si es que es rural, se creará en el registro de predios rurales. Bueno, se indicarán datos importantes de relevancia en este asiento de matriculación, como son el departamento, dónde se encuentran ubicados, ¿no? El departamento, la provincia y donde se encuentra, además de la área, de los linderos y medidas perimétricas. Y en el caso de predios rurales, se indicará el código de referencia catastral y los datos también relevantes para este registro rural, ¿no es cierto? Como son el valle, el sector, también los linderos, medidas perimétricas, en muchos casos también se consignan las coordenadas, este, oeste, y cualquier otro dato que sea relevante para poder identificar este predio, ¿no? Si es que es tanto urbano como rural. Bien, ahora, sí, transferencias de propiedad. Es muy común también en este registro de predios las inscripciones de las transferencias de propiedad. Una vez que ya está inscrito un inmueble, entonces yo titular de este inmueble que ya tengo a mi favor, que ya logré inmatricular, que soy la propietaria, que soy la titular, gozo de todos los derechos que me asiste la Constitución en cuanto a mi derecho como propietario, que es inviolable, ¿no es cierto? Yo puedo disponer de este inmueble, puedo venderlo, puedo hipotecarlo, puedo donarlo, puedo construir, puedo construir una casa, un edificio de tantos pisos, siempre y cuando esté permitido también por las normas de la municipalidad. Puedo independizarlo, puedo subdividirlo. Entonces, ¿por qué? Porque tengo todos los derechos como propietario para disponer de este inmueble, ¿no? Entonces, uno de los principales actos que se inscriben en este registro de predios es la compra-venta. Ustedes muy bien deben de saber que es una compra-venta, ¿no es cierto? Una compra-venta es cuando yo te ofrezco mi bien a cambio de una contraprestación, de un pago, y esta compra-venta, ustedes también bien saben que estamos en un sistema declarativo donde la transferencia ya opera con el simple consentimiento. Sin embargo, para que tenga las garantías, la seguridad jurídica que ofrece el registro, es necesario o es muy importante inscribirlo. Porque si no lo inscribo, si no lo registro en su momento, en su oportunidad, puedo tener problemas más adelante. No en el momento, ¿no? Pero más adelante, pues si no lo inscribí, guardé mi contrato, no lo levé a escritura pública, solamente pagué el precio, estoy viviendo en esa propiedad, pero después pueden venir los problemas, de repente yo dejo de existir, pero los problemas los voy a pasar a mis hijos, digamos así. Por eso es muy importante el registro, que se registre esta compra-venta, que se eleve instrumento público y que se inscriba en el registro, es muy importante porque el registro me va a brindar esa seguridad jurídica, ¿no? Va a publicitar quién es el propietario actual o real de ese inmueble, porque imagínense también si es que no lo registro, de repente ni vivo, y el titular anterior que me vendió, que me transfirió, puede también vendérselo a otra persona, o puede hipotecarlo, o puede tener algunas deudas en algunos bancos o en algunas personas, y puede ser sujeto de ser embargado. Y para evitar todo este tipo de problemas, entonces mejor es inscribir, ¿no? Inscribir esta compra-venta. Actualmente creo que sí se registran casi todos, salvo que uno se reserve y no quiera
solamente se quede en la notaría como instrumento público y que no quiera registrarlo por el momento, pero creo que la mayoría ya se inscribe, todos solicitan pues al notario que no se quede solamente en escritura pública, sino que lo presente a través del sistema de intermediación digital, esta transferencia de compra-venta y se pueda publicitar al comprador, ¿no? Al comprador real. ¿Qué es lo que publicitamos en este contenido, en este asiento de inscripción? Pues el nombre, el documento de identidad, el estado civil del adquirente. Si es casado, tiene que participar la cónyuge para también adquiriendo el inmueble, el precio de venta, si es que este precio de venta está siendo pagado en su totalidad, o de repente solamente cancelo una parte, y pues de oficio se va a constituir una hipoteca legal, salvo que el transferente, el vendedor, renuncie a esta hipoteca legal que de oficio el registrador consignará cuando no se acredite el pago total del precio de la venta, ¿no? Se considerarán estas circunstancias, también ustedes deben haber escuchado también que existen las compras-ventas de acciones y derechos, porque no siempre todas las compras-ventas son de la totalidad del inmueble, ¿no? Del lote, de la casa o del departamento, sino también existe el caso de la compra-venta de acciones y derechos, donde se vende un porcentaje determinado respecto de la totalidad del bien, ¿no? Entonces es muy importante que la escritura pública se consigne ese porcentaje y también nosotros al momento de redactar el asiento de inscripción consignemos cuál es el porcentaje de transferencia, ¿no? Que se está realizando, el porcentaje de la compra-venta. Cuando hay también en una partida muchos vendedores, muchos compradores, esa partida se ha convertido en una partida donde se transfieren continuamente acciones y derechos, también tendremos que consignar, aparte del porcentaje, el nombre de la persona de quien estoy adquiriendo esa compra-venta, ¿no? Eso es muy, muy importante que aparezca en el asiento registral. ¿Qué se necesita para esta compra-venta? Es una minuta firmada por un abogado colegiado y esta minuta pues se eleva en instrumento público notarial, ¿no? Como les digo, esa escritura pública se registra pues en el registro de predios. El registro de predios pues agrupa también todo lo que es urbano y todo lo que es rural, los bienes rurales y los bienes urbanos. Eso en compra-venta, a ver, se podría presentar algunos casos en los cuales de repente hay alguna discrepancia en el nombre del transferente, que no coincide en el nombre del transferente en la escritura con el último asiento registral. De repente está mal una letra, en lugar de una Z, hay una S, o un número, qué sé yo, de repente de la numeración del inmueble que está mal, no coincide, ¿no? Entonces, hay precedentes de observancia obligatoria que me obligan a mí como registradora que al momento de calificar yo pueda calificar de forma conjunta, que me puedan llegar a determinar que esa compra de venta sí se trata de este inmueble. Entonces puede haber un error, un defecto, pero si yo llego a la convicción de que se trata de ese inmueble, porque tengo otros elementos que me van a ayudar a calificar, ¿no? Como tengo la partida, tengo la ubicación, tengo el propietario, y de repente hay un error material, obviamente, pero que no sería pues una materia de observación, ¿no? De denegatoria, de inscripción o de acceso al registro de esta compra-venta, ¿no? Esos son algunos casos, algunas observaciones a veces que se hacen en este registro cuando se va a inscribir una compra-venta, ¿no? Eso particularmente, ¿no? Ocurre en estas compras-ventas, pero como les digo, hay un precedente de observancia obligatoria que nos obliga a nosotros a calificar de forma viendo más allá pro inscripción para lograr la inscripción, digamos, de esta compra-venta a favor del adquirente, ¿no? En este caso. Otro acto importante y que se solicita mucho en la inscripción y que de repente también ustedes como estudiantes también van a tener esta pregunta que les van a hacer sus familiares, ¿no? ¿Qué pasa si es que una persona fallece y tiene algún inmueble registrado a su favor?
¿no? O de repente tienen conocimiento de que esta persona pues ha otorgado un testamento, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Primero, si tengo conocimiento de que esta persona que ha fallecido, de repente no otorgó testamento, pero tiene bienes escritos a su favor, y tiene herederos, tiene esposa, tiene hijos. Entonces, lo primero que tiene que hacer es la sucesión intestada, la declaratoria, la sucesión intestada, ¿no? La declaratoria de herederos, como le llamamos, o la sucesión intestada. Lo puede hacer tanto notarial como judicial, cualquiera de las dos. ¿Quién es el notario o juez competente para realizarlo? Es aquel donde tenía su último domicilio este causante, esta persona, ¿no? Si vivió en Trujillo, pues será, en la provincia de Trujillo, pues será competente el notario de la provincia de Trujillo, cualquier notario. Pues no importa si se encontraba de repente de viaje o por motivos de trabajo en otra ciudad y ocurre un accidente y este fallece. El competente para realizarlo es el juez del último domicilio que tuvo esta persona, este causante. Entonces, una vez ya declarada la sucesión intestada, ahora también hay una norma que permite que cuando se hace la protocolización de esta sucesión intestada, se solicite la traslación de dominio de los bienes que tenía este causante a favor de los herederos que están siendo declaradas en esta sucesión intestada. Entonces, la transferencia por sucesión intestada, una vez declarada ya esta sucesión, se va a solicitar al registro mediante una solicitud indicando solamente el número de la partida registral, donde consta la sucesión intestada, y el número de partida o partidas que tenía esta persona donde tenía inscritos sus bienes. Para la sucesión testamentaria es casi lo mismo. Si una persona tenía un testamento y tiene conocimiento, tendrá que acercarse los supuestos herederos tendrán que acercarse a la notaría, o también si es que éste lo otorgó con testigos, para que puedan presentar la partida de función y el notario pueda expedir el parte en donde se amplía este testamento y se puede solicitar la transferencia por sucesión testamentaria. Igual, una solicitud también indicando el número de la partida y las partidas, los números de partidas donde se encontraban registradas estas propiedades, ¿no? A favor de este testador. Solamente basta con eso para inscribir la transferencia de sucesión intestada o sucesión testamentaria. Otro acto que tenemos también es la inscripción de la renuncia de herencia, ¿no? A ver, si es que se encuentra inscrito en el registro de predios ya la traslación de dominio por sucesión intestada o sucesión testamentaria, puede ocurrir el caso de que uno de los herederos ya declarados ya no quiere esa herencia, digamos así, renuncia a esa herencia, lo puede hacer, ¿no? Tiene un plazo de 3 meses, si es que se encuentra en el Perú, o 6 meses, si se encuentra en el extranjero, digamos, o recién se entera, ¿no? De que se declaró heredero, de que se le declaró heredero. Puede renunciar a esa herencia, sí, se inscribe también en el registro este acto de inscripción de renuncia de herencia. Además, muchas veces también hay observaciones en este tipo de actos. A veces no se indica muy bien la partida. O también esta persona tenía, en realidad, construyó un edificio e independizó en varias unidades independientes. Entonces, los herederos a veces consignan un número de partida, pero nosotros vemos de que ya no es solamente esa partida, sino esa partida se ha independizado en varias unidades inmobiliarias independientes. Entonces, como que por ahí se le solicita que aclare para ver si va a recaer sobre todas las unidades o sobre alguna. Particularmente cuando viene ese caso nosotros hacemos sobre todas, ¿no? Hacemos sobre todas las partidas porque esa es la idea, esa es la intención. Pero a veces se podrían encontrar observaciones de ese tipo, en ese caso, ¿no? O a veces también nos consignan mal el número de la partida. Pero nosotros realizamos la búsqueda en consulta registral
donde nosotros nos encontramos en este caso, o también puede ser que no estaban aquí los bienes, sino estaban en otro lugar, ¿no? Ahí nosotros generamos de oficio un título y mandamos al registrador competente, generamos un título en el diario donde le corresponde, donde se encuentran ubicados esos inmuebles para que se realice la transferencia por sucesión intestada o sucesión testamentaria. Donación. Este acto de donación también es muy recurrente en el registro, es muy recurrente, por el cual una persona titular de un inmueble, pues, suscribe un contrato bilateral con otra persona, a título gratuito, y pues les transfiere un bien inmueble, ¿no? Ustedes saben que esta donación es a título propio, así esta persona sea casada, salvo que la donación pues la hagan a favor de ambas personas, ¿no? De estado civil casadas, esta donación. Yo titular de un inmueble, pues voy a donar a otra persona, que no necesariamente es mi familiar, sino puede ser otra persona, un inmueble de mi propiedad, ¿no? Esto, ¿cómo se perfecciona? También se perfecciona a través de una escritura pública y se consignará un valor, una valorización sobre ese inmueble. Esta donación se inscribe también en el registro y no hay ningún problema, ¿no? Yo puedo disponer de mis bienes en vida a través de una donación a favor de la persona que yo crea conveniente. El anticipo de legítima. El anticipo de legítima también es muy recurrente aquí en este registro de predios, en donde yo titular de un inmueble anticipo en vida a favor de mis herederos, ¿no? De mis herederos forzosos. Pueden ser mis hijos, puede ser también, si no tengo, pueden ser mis padres, en la cual yo también suscribo una escritura pública conjuntamente con ellos para su aceptación y lo único que necesito acreditar es el vínculo o el entroncamiento familiar, en este caso, presentando la partida de nacimiento, en donde el registrador calificará que efectivamente son mis herederos forzosos, ¿no? Por los apellidos, por los nombres que se consignan en la partida de nacimiento. Se puede acompañar en un documento aparte o se puede insertar en la escritura pública, ¿no? Este tipo de actos es bien recurrente, como les digo, tanto la donación como el anticipo legítima y las compras-ventas. Eso es de todos los días. Esos actos son, digamos, los principales actos que se piden en este registro. Y bueno, ahí están los requisitos, lo que es y qué es lo que debe de contener para su inscripción. El bloqueo registral. El bloqueo registral, seguramente ustedes también han escuchado el bloqueo registral. El bloqueo registral solamente es un mecanismo para proteger una ejecución o una inscripción futura que puede ser de una compra-venta o que puede ser de una hipoteca. Se inscribe a pedido, pues, a través de una solicitud formulada por el notario ante quien se está perfeccionando este contrato, ya sea de compra-venta o de hipoteca, ¿no? Digamos, ante un tercero o ante una entidad del sistema financiero. Durante este bloqueo registral tiene una vigencia de 60 días hábiles desde que se inscribe. Desde que se inscribe este bloqueo registral, no se podrá inscribir ningún acto incompatible, salvo que venga ya el acto definitivo de la compra-venta o de la hipoteca, por el cual fue reservado este bloqueo registral. Solamente en ese caso se puede inscribir. Otro acto que pretenda inscribir o que pretenda ingresar al registro no podrá ser admitido porque tiene este bloqueo solamente para inscribir el acto que se reservó, el acto por el cual se inscribió este bloqueo por este plazo. Únicamente lo puede solicitar el notario, lo solicita a través del sistema de intermediación digital que es el SIP, y como les digo, solamente nos presentan la solicitud de una minuta, acompañando, pues, donde se puede ver la transferencia o la hipoteca en este caso, dependiendo del acto que sea, o puede ser los dos, también, tanto compra-venta como hipoteca, conjuntamente. Con ese bloqueo registral, pues, se reserva la prioridad. Como les había dicho, no se admiten,
si yo registrador bloqueo ya esta partida para que se inscriba una compra-venta a favor de B, no puedo inscribir ningún otro acto que pretenda una compra-venta a favor de C o a favor de B, porque está bloqueada esta partida a favor de B. No se admite, no se inscribe ningún acto que no tenga nada que ver con este bloqueo registral, por el cual se está reservando esta prioridad. El bloqueo registral también es un acto bien recurrente. En el caso, cuando se está comprando un inmueble, digamos, a través de un crédito hipotecario, ¿no? Muchas veces se compra un bien inmueble y con un préstamo dinerario, con un mutuo, a través de un banco. Entonces, para asegurar el cumplimiento de esta ejecución, de esta compra-venta, de esta hipoteca, se bloquea registralmente por este plazo de 60 días, ¿no? Es muy recurrente este acto también en el registro de predios, y pues con esto se brinda una seguridad, ¿no? Una seguridad, se resguarda esta prioridad a favor del comprador en este caso, o del acreedor hipotecario en el caso de las hipotecas. Bueno, aquí tenemos las partes, digamos, o todo este íter que se presenta para el bloqueo registral, como es la solicitud que es presentada por el notario o por su dependiente acreditado, salvo el caso de presentación electrónica. Se limita a las formalidades extrínsecas, la acreditación del trato sucesivo y la existencia de obstáculos insalvables que aparecen en la partida registral. ¿Qué significa eso? Que cuando ingresa un bloqueo, nosotros solamente calificamos todo lo que es extrínseco. No vemos facultades de las personas, porque eso ya se va a ver en el acto definitivo de la compra-venta. Solamente lo que nos importa es calificar que sea el titular registral y que no haya ningún obstáculo que impida, pues, esta inscripción del bloqueo registral. Solamente eso calificamos. No calificamos poderes, o digamos, de repente está siendo vendido, transferido mediante un poder, ¿no? Mediante un apoderado. Nosotros no calificamos en el bloqueo, eso ya lo califican en el acto definitivo. La vigencia son 60 días hábiles contados a partir de la fecha de la anotación en la partida correspondiente, y pues inscrito definitivamente el acto o derecho cuya prioridad se resguarda, se retrotraerá a la fecha de la siguiente presentación del bloqueo. Por eso es que resguarda esta prioridad, digamos, en la partida del registro de crédito. La hipoteca. Este acto también es muy recurrente, muy importante. Ustedes saben que la hipoteca, pues, es un derecho real de garantía que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación, de un crédito, de un mutuo, en donde el propietario titular de un inmueble, pues, otorga en garantía un bien a cambio, pues, de un mutuo o de un préstamo dinerario, ¿no? Y para, digamos, para asegurar el cumplimiento de esa obligación, pues, se inscribe una hipoteca a favor de este acreedor, ya sea banco o ya sea una persona natural. ¿Cómo se inscribe? Se inscribe también a través de una escritura pública, en donde se tienen que señalar estos datos, ¿no? Como es el monto del gravamen, la constancia de que la obligación que garantiza es determinada o determinable, y la fecha de vencimiento del plazo del crédito garantizado. Eso es muy importante porque más adelante vamos a ver, porque hay casos en donde opera la caducidad de la hipoteca, ¿no? Entonces, con estos tres datos deben de tener el título que contiene la hipoteca, monto del gravamen, las obligaciones que garantiza y la fecha de vencimiento del plazo. Eso es la hipoteca, escritura pública, se presenta al registro, en donde pues se inscribe como un gravamen, un rubro de cargas y gravámenes, a favor del acreedor que otorgó este préstamo, este mutuo, y va a gravar la propiedad de esta persona, de este mutuatario, ¿no? Ustedes saben que la hipoteca no implica una disposición del bien. El titular del bien va a seguir en posesión del inmueble, va a seguir gozando, disfrutando del inmueble, pero en caso de incumplimiento, pues la hipoteca va a perseguir al bien inmueble, y también tiene la preferencia y la venta judicial en caso de incumplimiento de esta deuda, digamos, ¿no?
esta hipoteca es también de todos los días en el registro de predios, siempre se registra, todos los días tenemos muchas hipotecas por inscribir, en donde gente, pues, digamos que es emprendedora, que solicita sus créditos, tiene tiene bienes inmuebles, entonces para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones, les otorga hipoteca, ¿no? A favor de entidades del sistema financiero, por decirlo así, o a favor de terceros también. Bien, como ya hablamos un poquito de las principales transferencias, como son las compras-ventas, las donaciones, los anticipos de legítima, vamos a hablar, y hablamos también de hipotecas, vamos a hablar un poquito, también esto es una pregunta muy, ustedes van a escuchar que siempre les van a hacer las consultas, ya sea como estudiantes o cuando ya ustedes terminen la carrera, les van a decir, ¿sabes qué? Tengo una hipoteca, ¿no? Que constituí hace mucho tiempo, quiero levantarla, pero ya no encuentro al acreedor, o de repente este acreedor es un banco, es una caja, es una cooperativa, qué sé yo, o el acreedor hipotecario ya está extinguido, no sé, o sea, hay variedad de casos, variedad de preguntas que a ustedes les van a hacer, ¿no? Entonces, para ordenarnos un poquito, hay que ver esta diapositiva, ¿no? Cuando la hipoteca que grava un inmueble, ¿qué es lo que necesito por regla general? Que sea levantada por quien a su favor se constituyó esta hipoteca, es decir, por el acreedor hipotecario, sea una persona natural, o una empresa, o una persona del sistema financiero, una persona jurídica del sistema financiero, ¿no? Llámese banco, llámese banco, caja, cooperativa. Esa es la regla general, ¿no? Si yo constituyo una hipoteca a favor de ellos, lo ideal, o por regla general, es de que también sea levantada esta hipoteca por estas personas cuando yo terminé de cumplir con este préstamo, con este crédito, cuando yo cumplí con pagar todas mis cuotas, con todos mis intereses, entonces yo voy y le solicito a este acreedor hipotecario para levantar esta hipoteca. Pero muchas veces no es así. Muchas veces, y ustedes se van a dar cuenta en el camino que tienen por delante, que muchas veces vamos a empezar porque esta hipoteca la constituí hace muchos años a favor de un banco. Vamos a suponer que la constituí en el año 2000 a favor de un banco. Las hipotecas constituidas a favor de entidades del sistema financiero no caducan, nunca caducan, siempre y cuando hayan sido constituidas una vez que tuvo vigencia la ley del sistema financiero. Esto es el 10 de diciembre de 1996. Todas las hipotecas constituidas a partir de esa fecha hacia adelante, a favor del sistema financiero, no caducan. Si fueron constituidas antes de esta fecha de la entrada en vigencia de la ley del sistema financiero, pues sí caducan en el mérito de la ley 26639, más conocida como ley de caducidad. Solo en ese caso caducaría. Constituidas a partir de esa fecha, no caducan. ¿Qué pasa si yo constituí una hipoteca a favor de una entidad que ya está extinguida? De repente ya se extinguió porque se fue a la quiebra, o porque fue un banco, una mutual de aquellos tiempos, de aquella época, pero que ya la SBS ya la extinguió porque ya se terminaron de cumplir con las obligaciones, o porque ya no tiene, pues, no tiene activos, no tiene nada, entonces se extinguió esta persona jurídica. En este caso también procede levantar esta hipoteca, no por caducidad, pero sí por haberse extinguido esta persona jurídica, en este caso una mutual, un banco, ¿no? Salvo que ese activo haya pasado a favor de otra entidad, pero ahí se tiene que consignar, ¿no? En ese caso. Si no se consigna nada y se extingue, sí procedería el levantamiento de esta hipoteca. Otro caso también muy recurrente y muchas consultas nos hacen sobre esto, es cuando hay unas hipotecas, ustedes pueden revisar, que se constituyen de forma unilateral. Unilateral, es decir, se inscriben a través de una escritura pública a favor de un acreedor, pero que este acreedor no participó, no intervino.
y está supeditado para que este acreedor pueda aceptar esta hipoteca a su favor. Si es que no lo hace, no se registra en la partida, se podía levantar, así como se constituyó de forma unilateral, también se puede levantar de forma unilateral. Esos son los casos particulares que hay para esta cancelación de hipoteca. Aquí entramos a lo que es la ley 26.639, la caducidad de los gravámenes. ¿Caducan las hipotecas? Sí, caducan. Por regla general, caducarían a los 10 años desde que fueron presentados al registro para su inscripción. Ese es el primer caso, esa sería la regla, pero también hay otras hipotecas que caducarían a partir de los 10 años del vencimiento de esta obligación garantizada. O sea, van a vencer o van a caducar una vez que se haya vencido el plazo por la que fue otorgado. De ahí empezaré a contar los 10 años para solicitar la caducidad de estos gravámenes, ¿no? Porque de repente constituir una hipoteca a favor también de una persona, de una empresa nada más, no del sistema financiero, sino de una empresa que de repente era mi proveedor, ¿no? Yo soy comerciante y esta empresa me proveía de insumos, de bienes, entonces constituir una hipoteca. Esta hipoteca, si es que no ha sido ejecutada dentro de esos 10 años, pues puedo solicitar la caducidad de este gravamen, de esta hipoteca. Solamente en esos dos supuestos, ¿no? Si es que no me indica plazo o no se puede acreditar el plazo, cuando se inició este gravamen, digamos, esta obligación, caducarían a los 10 años. Y si no, van a caducar vencido el plazo, contaré los 10 años siguientes para solicitar la caducidad. Si no tienen plazo de vencimiento, se entiende que caducan a los 10 años de anotada, de inscrita esta hipoteca, este gravamen. Bueno, aquí está lo que estábamos hablando. Dice, la inscripción caduca a los 10 años desde la fecha de vencimiento del crédito, siempre que ésta pueda determinarse del contenido del título. Si es que esto puede determinarse, caducará a los 10 años desde que venció la fecha de vencimiento del crédito. Y hay gravámenes que garantizan obligaciones, ¿no? Obligaciones muy genéricas, obligaciones que son futuras, eventuales, indeterminadas, y ahí esos gravámenes caducarán a los 10 años de anotada en la partida registral. Bueno, aquí también lo que les había estado comentando, que los gravámenes constituidos a favor del sistema de la empresa, del sistema financiero, no caducan siempre y cuando hayan sido constituidas a partir de diciembre de 1996. Y tampoco caducan algunos gravámenes y restricciones a las facultades del titular, que por su naturaleza tampoco caducan. ¿Qué es lo que necesito yo para invocar o para aplicar la ley 26.639? Solamente una solicitud, una declaración jurada con firma legalizada por notario o por fedatario de la institución, en la cual yo debo expresar o indicar la fecha de la segunda presentación que originó esta inscripción y el tiempo que ha transcurrido desde esa fecha, ¿no? El tiempo que ha transcurrido son, de repente ya han pasado 10 años, han pasado 20 años, yo tengo que consignar la fecha en la que, la fecha desde donde se inscribió, desde que se inscribió ese gravamen, y el tiempo que ha transcurrido de la fecha que estoy presentando esa declaración jurada. Solamente eso necesito, con firma legalizada o fedataria, o por notario o por fedatario de la institución. Bueno, hay alguna excepción también en esta ley que señala que las medidas cautelares, por ejemplo, que fueron trabadas con el Código Procesal Civil, no se encuentran sujetas al plazo de caducidad, mas sí se pueden cancelar por caducidad las medidas cautelares que fueron trabadas con el Código de Procedimientos Civiles, esas sí caducan, pero las del Código Procesal Civil, esas no caducan, salvo que hayan vencido antes de la entrada en vigencia de la ley que modificó esta ley, el artículo 625 del Código Procesal Civil, solamente en ese caso. Embargo,
Bien, ustedes también deben haber escuchado las medidas cautelares de embargo, es decir, cuando yo tengo alguna deuda, ya sea dentro o fuera de un proceso judicial, el juez ordena, pues, mediante un oficio y un parte judicial, un embargo sobre mis propiedades, ¿no? Hay un demandante, hay un demandante que no se encuentra satisfecho con una obligación por parte mía, entonces solicitará un embargo sobre los bienes de mi propiedad. No solamente son judiciales, también pueden ser coactivos, ya sea por SUNAT o por otro ente coactivo, en donde se va a trabar un embargo a favor de estos demandantes o de estos solicitantes, y pues va a generar una carga se va a inscribir como carga en la partida de mis bienes, de mis inmuebles, porque no he satisfecho o no he cumplido con una obligación, ya sea mediante un título ejecutivo, una deuda, un préstamo, lo que sea, ¿no? Entonces, este embargo se va a afectar mis bienes, se va a inscribir. Esto también es muy recurrente en el registro de predios. Llegan todos los días las partes judiciales, acompañados del oficio, en donde pues se traban embargos a favor de determinado demandante, ¿no? Hay muchos casos, les comento, donde los titulares de un bien inmueble que tienen algunas deudas, por ejemplo, transfieren estos inmuebles antes de que llegue la medida cautelar de embargo, ¿no? Entonces, cuando llega el registro, nosotros al momento de realizar la calificación, advertimos de que este demandado ya no es el titular del inmueble, ya lo transfirió, lo donó, lo vendió. Entonces, ahí nosotros observamos, al momento de calificar, le decimos al juez, señor juez, el señor XX ya no es titular del inmueble, sino el titular del inmueble es JJJ, ¿no? Entonces, eso es materia de observación, y el juez, pues, él ya verá si es que igual nos insiste con la inscripción o proceden a desistirse de esa inscripción, o de repente lo incluyen al transferente dentro de este proceso judicial y se anota esta medida cautelar de embargo, ¿no? Eso ya queda a criterio del juez, cómo él lo evalúe, cómo él lo califica. Nosotros solamente cumplimos con decirle y observarle, decirle mediante un oficio, le comunicamos al juez ese defecto que hemos encontrado al momento de calificar ese parte judicial. Lo mismo ocurre con los oficios o con las resoluciones coactivas, ya sea de SUNAT o de otro ente coactivo de las municipalidades, lo mismo, ¿no? Muchos errores también llegan cuando pretenden embargar todo el 100% del inmueble. Sin embargo, algunos demandados no son los titulares de todo el 100% del inmueble, sino son solamente titulares de un porcentaje de participación, de acciones y derechos. Entonces también se le observa en ese caso, y viene la aclaración para que ese embargo solamente se trabe sobre las acciones y derechos que le corresponden a este demandado. O también, muchas veces solamente demandan a uno de los cónyuges. También es materia de observación para que nos aclare que solo se va a inscribir sobre las acciones y derechos que le pudieran corresponder a esta persona, en el caso posible haya un conocimiento de sociedades gananciales, ¿no? Estas cositas, estas observaciones que nosotros hacemos, las hacemos en el marco de la calificación, ¿no? Que es una labor técnica o jurídica que el registrador realiza en base a sus facultades, en base a, nosotros tenemos un artículo bandera, digamos así, que es el 32 del Reglamento General de los Registros Públicos, en el cual nosotros, al momento que nos llegan los títulos, nosotros llamamos títulos al documento, ¿no? El documento que se genera con un asiento de presentación. Nosotros evaluamos, calificamos, hacemos una labor técnica jurídica y vemos pues si es que este título que nos están presentando va a tener acceso al registro, ¿no? Tanto por su legalidad, al momento de comparar nosotros con los antecedentes registrales, vemos si va a ser procedente o no, o de repente encontramos un obstáculo, ¿no? En alguna partida, de repente esta partida está incompleta, necesitamos solicitar una reconstrucción,
o de repente necesitamos un título archivado y este título archivado no está, tenemos que solicitar la reconstrucción de ese título archivado. Entonces, esa es la evaluación que nosotros hacemos en este registro, ¿no? En este y en todos los registros. ¿Ya? Tenemos que verificar, calificar eh, los documentos, los títulos que nos presentan a nosotros y ver si está, digamos, habilitado o si va a concluir en una calificación positiva o en una calificación negativa, ¿no? O de repente hasta en una tacha, porque no tiene acceso, no va a tener acceso al registro porque tiene algunos defectos insubsanables, ¿no? Eso también ya les han explicado a ustedes las partes o digamos los efectos de la calificación registral, al igual que los principios registrales. Eso es todo bueno, todo no, esa es una parte solamente de algunos actos de registro de predios que se inscriben. Como les había dicho, ¿no? En el registro de predios hay muchos actos, un poquito más complejos, un poquito más especializados, que seguramente lo van a tocar también más adelante, como podrían ser las declaratorias de fábrica, las independizaciones, los reglamentos internos. Seguramente ustedes ya lo van a conocer, ¿no? Cuando ya el bien ya no es de propiedad del demandado, sino este demandado ya lo transfirió a otra persona, ¿no? Te estaba diciendo. A pesar de eso, si el juez lo considera pertinente, se inscribirá a favor de este demandante el embargo, por cuanto nosotros ya le advertimos al juez y el juez lo incluirá, ¿no? Incluirá a este deudor transferente que hizo la transferencia y se dispondrá pues la inscripción del embargo, ¿no? Y a pesar de que este inmueble ya se encuentra registrado a nombre de un tercero. Porque el juez ya lo incluyó en el proceso judicial, seguramente porque se acreditó su mala fe o qué sé yo, ¿no? Eso ya es parte pertinente de la calificación que realiza el juez. Cancelación de las medidas cautelares. Bueno, la cancelación de las medidas cautelares igual, ¿no? Por regla general, la cancelación de las medidas cautelares, también si es que fue un embargo trabado mediante un parte judicial por una autoridad judicial, pues por regla general también tiene que ser levantado este embargo a través de un parte judicial, ¿no? Que haya adquirido la cosa juzgada, ¿no? Consentida, y va dirigida con un oficio también al registro, y se levanta esta medida cautelar porque este deudor, este demandado, de repente ya cumplió con su obligación que tenía frente a este demandante, ¿no? Este demandante o acreedor. Igual, en sede administrativa, también, si es que hubo una medida cautelar trabada de forma coactiva, ¿no? En un proceso coactivo, ya sea por SUNAT o por una municipalidad, por un ente coactivo, también se levanta mediante una resolución en donde se dispone el levantamiento de esta medida cautelar. Esto también es muy recurrente, ¿no? Porque a veces muchos de nosotros también tenemos unas deudas tributarias en el SAT, entonces el SAT muchas veces comunica mediante oficio, resoluciones coactivas, se trabe medidas cautelares, se trabe embargos sobre estas propiedades de estos deudores, ¿no? Igual la SUNAT también hace su trabajo y cuando encuentra, pues, deudores tributarios, también ordena la disposición de embargos y a su vez también las cancelaciones de estas medidas cautelares, ¿no? Eso también es muy recurrente en este registro de predios. Bueno, para concluir, quería decirles, como les había dicho, eso es un poquito nada más de los principales actos que se inscriben en el registro de predios. Es una partecita nada, porque hay muchos actos y el reglamento de predios es bien extenso. Solamente decirles de que la labor que realiza el registrador pues es técnico, jurídico, donde va a calificar pues la legalidad de estos documentos y la procedencia de su inscripción, ¿no? A la par de contrastarlo con los antecedentes registrales o con los títulos archivados y ver si es que no hay ningún obstáculo en la partida registral para proceder a su inscripción. Caso contrario,
puede llegar a denegar alguna inscripción observando o tachando este título, y si todo está bien, o liquidando también si es que los derechos están bien pagados, o si que todo está ok, si que todo está bien, procederá con su inscripción en este registro, ¿no? de predios. Nada más, estimados alumnos, estoy aperturada para sus preguntas, sus consultas, si ustedes desean hacerme. Agradecemos a la doctora Mónica Fernández por su exposición y es hora de formular preguntas. Podemos habilitar el micro a quien desee hacer uso del mismo o pasaremos por el WhatsApp las preguntas a la doctora que han sido ya formuladas por el Zoom. Doctora Mónica, las preguntas formuladas por los participantes ya han sido enviadas a su WhatsApp para que usted pueda directamente leerlas y responder. No sé si puede confirmar si es que las tiene, por favor. Sí, sí, doctor. Veo acá uno que dice Javier Moya, dice, cuando un hijo pide la sucesión intestada de su padre como heredero universal, teniendo hermanos y madre, y los que no están incluidos en ella se oponen, ¿hay bloqueo registral? ¿El predio se considera en litigio? Esas son las, bueno, dos preguntas hay en esta, dos subpreguntas en estas preguntas, digamos así. Bueno, aquí lo que entiendo es que una persona fallece, un padre fallece, tiene bienes a su nombre, pero un hijo solamente se hace declarar heredero, eso entiendo. Un único hijo se hace declarar heredero teniendo madre, o sea, habiendo tenido este causante una esposa y teniendo más hermanos, o sea, más hijos de este causante. O sea, en la práctica ocurre, ¿no? En la práctica ocurre que a veces un padre fallece y solamente uno o dos de los tantos hijos que tiene esta persona se hace declarar heredero. Pero para ello le asiste a estos herederos que fueron excluidos. Hay varias oportunidades, ¿no? Si es que se enteran de que esta persona está siguiendo un trámite, digamos, notarial o judicial, pueden acercarse, ¿no? Pueden acercarse y pedir al notario, en este caso, que los incluya también, porque también son hijos de esta persona, ¿no? ¿Cómo se incluyen? Con presentando su partida de nacimiento, si es que está debidamente firmada por esta persona, ¿no? Y si es el notario le va a comunicar al solicitante, y si es que este se opone de repente porque le faltaba la firma, qué sé yo, ya no deja de ser no contencioso y se vuelve contencioso. Entonces el juez, ¿qué es lo que hace? El juez deriva al juzgado para que sea el juez quien determine ya digamos, esta contención, por cuanto los hijos entran en conflicto al señalar que si son o no son herederos, entonces ya escapa digamos, de la competencia del notario, y el juez será quien evalúe, quien califique y quien determine si son o no son, no serán declarados herederos de este causante. Otro aspecto es cuando ya el notario o el juez declara, ya concluye esto mediante una protocolización o una sentencia firme, declaró a uno o dos herederos nada más, y los otros herederos se enteran luego, de repente estaban de viaje en el extranjero, o nunca se enteraron que estos hijos ya tramitaron la sucesión intestada. Entonces, si se enteran después, también hay un mecanismo, hay una figura jurídica, que es la petición de herencia. Pueden solicitar al juzgado, al juez, que también se los declare como herederos, porque también les asiste concurrir con los herederos ya declarados, ya sea notarialmente o judicialmente, y esta petición de herencia pues nunca prescribe, ¿no? Es imprescriptible. Entonces tienen esa oportunidad. O durante el trámite cuando se está haciendo todavía la sucesión intestada para que los incluyan, o si es que ya se declaró la sucesión intestada, mediante la petición de herencia. Solicitar se los incluye. Y el juez, al momento de calificar, verá las partidas de nacimiento, no sé, tendrá otros elementos el juez, que llega a determinar de que también les corresponde heredar del padre, en este caso, ¿no? Como me hace la pregunta el señor Javier Moya. ¿Hay bloqueo registral? No, porque el bloqueo registral solamente es un mecanismo, como les dije, para
resguardar un acto que se está formalizando, que es para una compraventa o para una hipoteca. No hay bloqueo registral. El predio se considera en litigio mientras en la partida del inmueble, en la partida del predio, no hay alguna anotación de demanda, de petición de herencia, o de alguna nulidad, o de algún proceso judicial que se esté llevando a cabo. Si la partida está limpia, no hay ningún impedimento para que este heredero que se haya declarado solo pueda disponer de ese inmueble. Lo que se recomienda en este caso, cuando ocurre estos temas, es de que si usted va a solicitar la petición de herencia, solicite pues, a su abogado. Ustedes estudiantes van a ser unos abogados, futuros abogados. Cuando tengan este tipo de casos, lo recomendable es de que ustedes anoten, soliciten la expedición de un parte judicial al juez para que se anote en la partida tanto de la sucesión intestada como del inmueble que hay un proceso judicial pendiente, ¿no? Que en este caso que es la petición de herencia. ¿Para qué? Para que estas personas que se hayan declarado herederos, solo uno de ellos o dos o tres, cuando en realidad tienen, pues el señor tuvo más hijos, se publicite en la partida registral que hay un proceso pendiente, hay un proceso de petición de herencia u otro acto. Entonces no puedan disponer tan libremente, o sea, lo pueden hacer, pueden disponer, pero ya la persona que adquiere o que quiere adquirir un derecho sobre esa partida, sobre ese inmueble, va a darse cuenta o va a leer que están en un problema, en un litigio. Entonces, mientras no se resuelve en el Poder Judicial, ya se atiende a las consecuencias de esta persona que adquiere. Pero si no hay nada en la partida, puede un tercero libremente comprar, porque está actuando de buena fe, no hay nada en la partida está limpia, yo estoy actuando de buena fe, estoy comprando, no me puede afectar a mí. Pero si ya hay una inscripción en la partida registral, ya yo sé lo que me tengo, pero ahí ya estaría actuando ya no tan de buena fe, ¿cierto? Entonces es muy importante ustedes, jóvenes como abogados, que recomienden muy bien a sus clientes o a sus familiares que tengan este tipo de actos, que anoten en la partida registral si tienen algún juicio de petición de herencia, de alguna nulidad, de alguna demanda, no sé, de cualquier tipo, que se anote en la partida registral para que se publicite este acto, debido a que todos los efectos de una sentencia posterior se van a retrotraer a la fecha donde se anotó esta demanda, ¿no? Que se está dilucidando en el Poder Judicial. Eso es muy importante, eso les recomiendo a ustedes como estudiantes y como futuros abogados que van a hacer, instruir, asesorar, orientar muy bien a sus clientes, a sus abogados, para evitar, digamos, después dijeron no sabía, no me dijeron que tenía que hacer esto en la partida extra. Por eso es importante el registro, ¿no? Para publicitar todos los actos que se realicen, digamos, en otra sede que no tenemos nada que ver nosotros, ¿no? Si es que se publicita, todo estaría mejor. Otra pregunta. Diana Vinelva Tello Cabrera. Soy la única heredera por parte de mi papá y él ya falleció. Hay rumores de que sus hermanos quieren vender sin darme lo que me corresponde. Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué hago para evitar que no lo vendan sin informarme? Bueno, acá dice que ella es heredera, es la única heredera de su padre. Hay rumores de que sus hermanos quieren vender sin darme lo que me corresponde. Aparentemente aquí veo que, me parece, no estoy segura, de que el señor, o sea, el padre de esta señorita, también era heredero, de repente, de una herencia de sus padres, o sea, de sus abuelos, ¿no? En este caso, su papá ya murió y de repente recién acaba de fallecer los abuelos y los tíos, hermanos de su papá, quieren hacer la sucesión intestada, vender ese inmueble y dejarla sin bienes. Eso es lo que entiendo de esta pregunta. Porque lo primero que tiene que hacer aquí la señorita es ella declararse heredera de su padre, ¿no? O también puede solicitar que se le incluya en representación de su padre en una posible asociación intestada que tenga de los abuelos.
porque si tiene, o otro caso puede ser que si es que ella es la única heredera de su padre, no sé por qué los hermanos tendrían que heredar. En la que se supone que hereda en primer orden es ella, salvo que, como les digo, esta sea una herencia del abuelo, digamos, ¿no? Y donde los hermanos de este papá quieren dejarla sin herencia. Eso es lo que entiendo. ¿Qué hago para evitar que no lo vendan sin informarme? Bueno, ahí, Diana, tú tienes que hacer prevalecer tu derecho, tendrías que solicitar la sucesión intestada de tu padre, porque te corresponde, si eres la única heredera de tu padre, y si es que tu padre tuvo algún bien, una vez tú declarada heredera, tendrías que solicitar la traslación de dominio a tu favor. Eso lo que entiendo. Porque los hermanos de tu padre no podrían vender un inmueble o declararse ellos herederos estando tú, ¿no? Salvo que te hayan excluido, digamos, que hayan declarado que el señor no tenía hijos. Entonces, te asiste tu derecho de petición de herencia también, pero ya en la vía judicial. Dice Carlos Elías Calzado Gomero, dice, ¿cómo podría registrar un predio por prescripción? Tiene 11 años cuando la tercera parte está en zona arqueológica. No hay nada de evidencia arqueológica actualmente. Bueno, si ya tienes la antigüedad de los 11 años, lo puedes solicitar ya sea notarial o judicial. Pero no te olvides de que te van a pedir unos planos y una memoria descriptiva, y esto va a ir a catastro. Y catastro va a determinar si es que efectivamente está afectando o no una zona arqueológica. Si está afectando una zona arqueológica, no creo que puedas acceder a esa parte, digamos, de esa prescripción. Aunque tú dices acá que no hay nada de evidencia arqueológica, pero eso ya lo debe determinar el catastro, ¿no? El catastro, porque hay una prohibición, pues, ¿no? Que no podemos prescribir zonas que se encuentren en zonas protegidas, ¿no? De área arqueológica. No se podría prescribir sobre esa parte. Joel Rodríguez nos dice, en un acto de donación donde la sociedad conyugal donó a sus 3 hijos un porcentaje de 33%, 33% y 34%, pasaron 2 años y la sociedad se divorcia y piden la reversión por escritura pública. Y solo un hijo hace la reversión del 33%. Esto regresa como acciones y derechos en partes iguales. ¿Cómo sería la reversión? Bueno, si es que se donó ese inmueble, claro, si es que los otorgantes revierten esta donación, pero solo uno de ellos dice hace la reversión del 33%. ¿Esto regresa como acciones y derechos en partes iguales? Yo creo que sí, porque al momento de divorciarse ya feneció la sociedad de gananciales, se está liquidando, ya no hacen una sociedad de gananciales, sino harían una copropiedad estos cónyuges, porque ya se divorciaron, ya feneció el régimen de sociedad de gananciales, y pasaría 33% en partes iguales a favor de las personas, de los divorciados en este caso. Yo creo que sí. Delia Casasola Guamán nos dice, necesariamente tiene que inscribirse con la realización de un acto, compra-venta o hipoteca, el bloqueo registral, o en cualquier momento yo como propietario puedo realizar el bloqueo registral para evitar ya sea la prescripción adquisitiva o evitar el tráfico del bien inmueble en aras de protección de mi bien inmueble. ¿Necesariamente tiene que inscribirse con la realización de un acto, compra-venta, hipoteca, el bloqueo registral? No, no necesariamente. El bloqueo registral solamente es para resguardar en un futuro algo que se está concretizando, algo que se está formalizando, ¿no?
de repente falta algún documento, falta algún papel, pero ya se otorgó la minuta. Entonces, para resguardar esta compra-venta a favor del comprador, para que el vendedor no pueda transferirlo a otra persona, a solicitud de el notario solicita el bloqueo registral, solamente en ese caso. Pero no es que sea obligatorio inscribir el bloqueo registral. Yo, si quiero comprar un inmueble, de frente puedo inscribir la transferencia del inmueble, o sea, de frente el notario puede comunicar y se inscribe la compra-venta o la hipoteca. O sea, el bloqueo no es un requisito para inscribir una compra-venta o una hipoteca. Solamente si el bloqueo es para resguardar algo que estoy celebrando, algo que estoy concretizando en un futuro, ¿no? Para que me pueda proteger, digamos, para que este vendedor no pueda transferirlo, pero solamente son 60 días hábiles lo que demora, pero ya tengo ya la minuta, o sea, estoy en trámites para formalizar el acto definitivo como una escritura pública. Dice, o en cualquier momento yo como propietario puedo realizar el bloqueo registral para evitar el tráfico del inmueble. No, no es que puedas solicitar tú el bloqueo en cualquier momento. O sea, yo no podría bloquear mi partida, porque de repente para evitar alguna prescripción o para evitar que alguien me suplante mi identidad, no. Lo que puedes hacer, Delia, es solicitar una inmovilización de partida. Ese es un trámite también, un servicio gratuito que brinda la SUNAR también, que por un plazo de 10 años como máximo tú puedes inmovilizar tu partida para que no se inscriba ningún acto, digamos, por alguna otra persona que tú no estás reconociendo, ¿no? Puede ser menos de los 10 años, pero el plazo máximo son 10 años. ¿Cómo lo haces? De repente tú estás viviendo en el extranjero o estás en otra ciudad, y quieres inmovilizar la partida para que, como tú dices ahí, para que no sea sujeto de algún acto ilícito, ¿no? Algún acto, un tráfico de inmueble, qué sé yo. Entonces tú puedes solicitar la inmovilización de tu partida mediante acercarte al registro, tu titular, llenar un formulario que te entregan o descargar el formulario de forma gratuita, firmas ahí te hacen poner tu huella digital, tu biométrica, a través del biométrico, y no cuesta nada y puedes solicitar la inmovilización de la partida. Eso es lo que puedes hacer para asegurar que no pueda verse afectada por terceros. Pero tampoco eso va a impedir, digamos, alguna medida cautelar, de repente si tú tienes alguna deuda, es otra cosa. Pero tú puedes inmovilizar tu partida para que no vaya a ingresar de repente alguna compra-venta fraudulenta, digamos así, realizada pues con anterioridad, porque hoy en día ya es muy difícil que se realicen ese tipo de actos, ¿no? Porque todo ahora es con el biométrico, ya esto de la suplantación, la fraude, esto ya actualmente ya no sé. Antes sí de repente, porque no había mucho los filtros, ahora hay muchos sistemas de seguridad que impiden este tipo de actos, ¿no? Te recomiendo que solicites la inmovilización de las partidas. Puedes también informarte en la página web de SUNAR, ahí está también el procedimiento, cómo tú puedes hacer la inmovilización de partidas. También hay un sistema gratuito, te informo, y para los demás jóvenes, que se llama también alerta registral. También es un servicio gratuito en donde el titular de un inmueble también se registra, se inscribe en este caso, o si tiene alguna empresa también se inscribe, y deja su correo, su número telefónico y le va a llegar una alerta cuando se ingrese algún acto que él desconozca, que afecte a la partida que él está vinculando o que él está dejando en esta alerta registrada. Entonces le llega a su correo electrónico una alerta que ha ingresado, por decir, un título de una compra-venta, ¿no? Él alerta, ¿no? Como el mismo nombre lo dice, se alerta, y entonces va al registro, puede averiguar o puede hacer el seguimiento a través del síguelo, ¿no? Hay muchas herramientas en realidad ahora en servicios gratuitos que brinda la SUNAR como para que uno pueda estar más alerta, más informado, proteger su propiedad. También tenemos el sistema de consulta vehicular, que también es un servicio gratuito. Él conoce aquí también que tienes la opción para ingresar a las partidas, poderlas leer por un plazo de 30 minutos. O sea, hay muchos servicios ahora que SUNAR brinda y que está pues a la vanguardia con la modernización, con los medios digitales.
con los sistemas, para estar, pues, alertas, como se dice, y proteger nuestra propiedad que tanto nos ha costado para evitar, pues, que otras personas puedan apropiarse o puedan hacer mal uso, ¿no? De algunos vacíos que pudieron existir en algún momento. Milagros, Flor, Liz Justiniano y Cona, dice. Cuando se califica una donación, ¿también se liquida el pacto de reversión? No, no necesariamente. Hay algunas donaciones en donde uno acuerda o, digamos, consigna en una cláusula, ¿cómo le llaman esto? Sin colación. A ver. ¿Sí? La donación, acá nos dice, ¿también se liquida con reversión? No, no es así. La donación es un acto a título gratuito, donde participa donante, donatario. Yo te dono mi inmueble y se supone que tú adquieres este inmueble con todos los efectos que te garantiza un derecho sobre esta propiedad. No se liquida el pacto de reversión, solamente la donación. Dice Angie Vanessa Ríos Espíritu, ¿la solicitud de bloqueo registral puede hacerla el mismo usuario? No, no la puede hacer el mismo usuario, solamente la hace el notario o su dependiente, y este servicio solamente se realiza a través del sistema de intermediación digital. Eso justamente para brindar una mayor seguridad, para evitar algunos actos que de repente alguna suplantación, un documento falso, todo eso lo hace a través del sistema digital, solamente el notario o su dependiente, ¿no? A través de la plataforma del sistema de intermediación digital. No lo hace un usuario común y corriente. Yo no puedo bloquear una partida, yo no puedo trabar el tráfico de esa partida, o sea, no puedo, no podría. Dice Brenda Tupac Yupanqui. ¿Qué tendría que hacer si compré un predio mediante compra-venta de acciones y derechos y quiero independizarme de los demás copropietarios? O ya no se puede, se corre mucho riesgo haciendo este tipo de transferencia. Bueno, aquí, este caso es también muy común, ¿no? Son predios grandes, extensiones de áreas grandes, y el titular va vendiendo, va transfiriendo acciones y derechos, 1%, 0 punto tanto por ciento, ¿no? A muchos compradores, ¿no? Ahí, lo que te recomiendo, bueno, esto se da en la práctica, o sea, hay muchas partidas que tienen muchos copropietarios, ¿no? Es un poco difícil independizarse, dependiendo el área, no sé, te tendría que ser pues ahí una habilitación urbana sobre esa, dependiendo del área que tengas, de repente también es un área que está en una zona rural, o dependiendo de repente es una zona urbana, el propietario que vende de repente tiene reservado un proyecto de habilitación urbana donde ha dejado de repente calles, donde ha dejado avenidas, donde ha dejado algunas áreas para algunos servicios complementarios, algunos servicios que se aportan a la municipalidad para un futuro hacer una habilitación urbana, o de repente no, de repente solamente vende acciones de derechos. Es muy, ¿cómo les puedo decir? Cada caso es muy particular, ¿no? No sabemos, en este caso, cuál es el tuyo, Brenda. ¿Corres mucho riesgo haciendo este tipo de transferencia? No se corre riesgo si tú compras acciones de derecho. Es normal, es usual. Aquí en el registro de predios, no solamente aquí en Trujillo, sino en todas las partes del Perú, suele hacerse este tipo de transferencias. Si tú estás en posesión, tienes tu área que se te ha asignado y se va a respetar por todos los demás copropietarios, no habría ningún problema. No. Dice
Brenda Tupac Yupanqui dice, ¿me recomienda usted comprar una propiedad embargada? Bueno, si tú ya sabes que está embargada, pues ya estás, digamos, avisada, ¿no? Ya tienes conocimiento de que sobre esta partida hay un embargo, no sé, que puede haberse trabado por una entidad del sistema financiero o por un tercero, ¿no? Si es que tú vas a asumir esa deuda, digamos así, tú sabes que tienes una deuda y vas a asumir esa deuda, normal, lo puedes comprar, puedes cancelar, y puedes solicitar el levantamiento de ese embargo, ¿no? Si no es mucho, ese monto, esa suma que se debe. Pero si este es un embargo, pues considerable, ¿no? En donde tú estás advertida de que hay un embargo, hay un juicio, todo lo demás, pues no te recomendaría, ¿no? Pero si es que muchas veces se compra bienes embargados, pero uno asume esa deuda, ¿no? La puede comprar, la puede pagar y se puede levantar en la medida cautelar, el embargo, no hay problema. Y levantas y tu inmueble queda limpio. Tendrías que ver el caso, ¿no? Analizar el caso y ver si te conviene o no, pero ya desde el hecho que tú sabes que está esa propiedad embargada, ya pues tú asumes esa responsabilidad, ¿no? Esa condición del bien, cómo le estás adquiriendo. Pero no es impedimento, eso no es impedimento, dependiendo del caso que tú evalúes, ¿no? ¿Cómo se hace el cálculo para liquidar el levantamiento de una hipoteca legal? Igual que las otras hipotecas, es lo mismo, dependiendo del monto de la hipoteca, hay un derecho de trámite y hay un derecho de inscripción de los derechos registrales, ¿no? Si no supera los 35.000 soles, vas a pagar 0.75 por cada 1.000 soles. Si supera los 35.000, vas a pagar 1.5 por cada 1.000 soles del monto de la hipoteca por la que fue trabada, más un derecho de trámite. Comentó que ante un error en la determinación, Milagros Flor de Liz, dice, un error en la determinación de la ubicación del predio en materia de la transferencia por sucesión intestada. Ustedes lo derivan de oficio, opera de la misma forma cuando el usuario no sabe la totalidad de la masa hereditaria del causante, sin embargo es solicitada por el heredero por formulario registral. Bueno, para solicitar la transmisión de dominio de inmuebles, lo que se necesita es de que nos indiquen el número de la partida de donde está inscrita la sucesión intestada, en el registro de sucesión intestada, obviamente, y los números de las partidas donde se encuentran inscritos los bienes inmuebles. Puede existir un error en el número de las partidas, pero al momento que nosotros calificamos esa solicitud, también realizamos la búsqueda por el nombre de este causante, ¿no? Y vemos de repente que tiene más propiedades o de repente nos consignó un número de partida de la matriz, digamos así, pero esta matriz ya se ha construido una fábrica, una construcción y se ha independizado en varias unidades independientes, ¿no? Bajo un régimen de propiedad exclusiva y común. Se le advierte al usuario, o muchas veces algunos registradores hacen sobre todas las unidades, liquidan los derechos registrables y hacen sobre cada una de las partidas registrables que encuentran nombre todavía de este causante, no de este titular. Yo no lo observaría, yo haría sobre cada una de estas unidades. Pero si es que hay un error, sí, se le comunica al usuario, y el usuario ya pues aclarará, ¿no? Hay otra pregunta, pero no la entiendo mucho, dice, en caso de un predio con adjudicación municipal y que fue transferido, ¿cuáles serían los pasos a seguir para que este adquirente pueda lograr la inmatriculación del predio? La inmatriculación del predio es solamente por única vez, cuando no tiene registro y cuando recién se va a incorporar este predio de registro, ¿no? Dice, en caso que el predio con adjudicación municipal y que fue transferido, si ya se fue adjudicado mediante un título de propiedad por la municipalidad y este ha sido transferido a favor de uno, luego a otro, de repente tiene títulos y usted está en la posesión, lo que le recomiendo o el trámite a seguir sería una prescripción adquisitiva de dominio.
ya sea notarial o policial, pero ya no hay matriculación, porque matriculación solamente es una sola vez, ¿no? Una sola vez, salvo porque el juez sea quien declare, anule algún título de matriculación y disponga que se inscriba a favor de otra, ¿no? Pero eso es un caso, pues, raro, ¿no? Pero la inmatriculación, por regla general, es cuando se incorpora por primera vez un predio al registro, se apertura una partida registral en donde se van a inscribir todos los demás actos y derechos que le van a corresponder a este bien inmueble. Se va a publicitar todo lo que le ocurra a este predio, ¿no? Plenamente identificado y que puede cambiar obviamente de titular, o se pueden inscribir cargas, gravámenes, o se puede inscribir una declaratoria de fábrica, etcétera. Pero el inmueble solamente se inscribe por única vez. Esas son todas las preguntas que he visto. Bueno, agradezco la invitación a la Subdirección de Capacitación Registral, en este caso a la doctora Carmen Sandoval y a ustedes, su personal que tienen, ¿no?, a su cargo. Son unos temas muy bonitos, muy interesantes, que yo como estudiante universitaria también me hubiese gustado recibir en mi momento, ¿no? En mi momento no había este tipo de charlas, este tipo de actos dirigido hacia un público universitario, ¿no? Hacia un público que está estudiando, que está empezando, digamos, esta carrera, y que van a llegar pues a amar, a gustarles mucho el derecho civil, el derecho comercial, que también me gusta mucho. Ahora estoy en el registro minero, de derechos mineros, que también le he agarrado el gusto a este registro. Nada, decirles pues de que sigan, de que estudien mucho, de que sigan, se pongan metas y que traten de cumplirlas. Sé que las van a cumplir, siempre uno conduciéndose en el camino de la honestidad, ¿no? De la honradez, y estudiar mucho, capacitarse mucho, ingresar a estos cursos de capacitación que brinda la Subdirección de Capacitación Registral, ingresar a la plataforma de SUNAR para que averigüen todos los servicios gratuitos que tenemos, que son muy interesantes, muy bonitos, que antes no había este tipo de actos, ¿no? Tenemos Conoce Aquí, tenemos consulta vehicular, que es de hace bastante tiempo. Alerta registral también tenemos hace bastante tiempo, pero que de repente ustedes no lo conocen. Tenemos también las constituciones de las TACs, que también se hacen de forma unilateral por los socios, mediante un certificado digital, su DNI electrónico, se pueden acceder a la plataforma. O sea, hay muchos servicios que brinda la inmovilización de partidas, que habíamos hablado también, que de repente ustedes no conocen del todo, pero que como estudiantes y como futuros profesionales ustedes pueden enriquecer y pueden ser unos mejores profesionales y orientar de la mejor forma a sus clientes y a sus familiares para que se suscriban y no sean sorprendidos por terceros, por personas de mala fe. Son gratuitos muchos servicios, no cuestan nada, estamos nosotros para el servicio del ciudadano, y bueno, para eso trabajamos, para eso día a día, siempre con la mejor actitud, y en beneficio y en pro de ustedes, los usuarios, los ciudadanos, que nosotros nos debemos, ¿no? Nos debemos siempre. En eso, tengo aquí en mi cabeza eso, ¿no? Desde ya 25 años que tengo que servir. Nosotros servimos al ciudadano, ¿no? Nosotros estamos en este trabajo porque somos servidores. Entonces, nosotros servimos al ciudadano, nos debemos al ciudadano, ¿no? Con mucho respeto, con mucha tolerancia, pero nosotros nos debemos a ustedes, ¿no? A los usuarios que recurren a nosotros. Eso nada más, y bueno, mis mejores deseos, que continúen sus estudios satisfactoriamente, que terminen, y que muy pronto pues serán nuestros colegas, y muchos de ustedes de repente les va a gustar el derecho registral, y también pueden hacer carrera en esta institución tan prestigiosa que tenemos, ¿no? Gracias por todo y hasta otra oportunidad.